¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. ¿Cómo te va, Flavián? Hola, buenas noches. Le recordamos a nuestra audiencia, a nuestras vías de comunicación para que nos dejen sus comentarios, sus preguntas o sus opiniones, como ven en pantalla. Qué semana tranquila, Carlos. Sí, bueno, hoy se eligió el nuevo secretariado de la CGT y los nuevos cosecretarios generales, siguiendo con el triunviro, ¿no es cierto? Cambiando algunos nombres. Se fue Daer, se fue Acuña. Dos históricos, Daer está desde 2015, digamos. Y el que queda es Octavio Argüello, de Camionero. Y asume también Jorge Sola, del Sindicato del Seguro, y Cristian Jerónimo, de Empleados del Vidrio. O sea, vemos que pusieron a alguien de los servicios, alguien de la producción y de transporte. Andrés Rodríguez sigue siendo el secretario adjunto, o sea, el cuarto vendría a ser en orden de importancia, y así la CGT formando su entramado, una CGT que va a tener que pelear contra lo que se viene, que es la reforma laboral. A ver, la reforma laboral creo que es inevitable. El tema es reforma laboral o precarización laboral. Creo que es la discusión, y ahí es donde la CGT va a tener que plantarse, ¿no es cierto? Porque cuando uno escucha al gobierno y escucha lo que dijo, por ejemplo, esta mañana, ¿no es cierto? Berti Venegas Lynch, ¿no? En la puerta del Congreso, ¿no? Diciendo tonterías directamente, porque decía que imagínense que un trabajador que tenga 3 meses de vacaciones, ningún trabajador en Argentina tiene 3 meses de vacaciones. O sea, cualquier tontería. Bueno, dice, lo que pasa que para entrar al trabajo tiene que haber también picaporte de los lados y ahora lo único que hay es picaporte de un lado para entrar, pero del otro lado no hay picaporte y entonces se quedan... Cualquier cosa decía. La verdad que Venegas Lynch decía cualquier cosa. Lo cierto y concreto es que las empresas en Argentina, las pymes sobre todo, que son la mayoría de las empresas que hay en Argentina, pues las empresas grandes tienen otra espalda, qué sé yo. Las pymes en Argentina dan trabajo si pueden vender sus productos. Y se funden cuando no pueden vender sus productos. No, ese mito de que se funden porque están los laburantes que le hacen juicio. Sí, la lacra de los abogados laboralistas que funden las empresas pymes. Mentira. Porque las empresas pymes han crecido y la verdad que han crecido en el momento en que el país le va bien, en que a los trabajadores le va bien. En el momento en que el trabajador puede consumir, la empresa produce y crece, le paga bien a sus trabajadores, los trabajadores a su vez tienen plata para poder consumir y este es el círculo vicioso. El otro es, bajemos los costos laborales, dejamos a los laburantes sin guita, que más del 30% de su sueldo lo gasten en agua, luz y gas, o sea, en insumos energéticos. Es una buena forma de mantener la inflación. Sí, pero la gente cada vez, los negocios están cada vez parados, cerrados, no venden. Obviamente la empresa, las pymes tampoco pueden vender lo que producen y ahí se cierran las pymes, digamos, cuando no hay venta. No por las leyes laborales, sino por este gobierno que en realidad su esquema económico, igual vamos a hablar con uno de los economistas que nos viene a visitar, Gustavo Saraceni, amigo de la casa. Esta vez en el piso. Están los dos invitados en el piso. Tenemos a Gustavo Saraceni y a Juan Manuel Gómez Parodi para hablar un poco también de peronismo y de qué pasa en la provincia de Buenos Aires. Porque, a ver, algunos dicen, parece el mundo del revés la Argentina, ¿no? Los que ganan parece que pierden porque hacen cambio, en este caso el gobierno, que ganó y cambia la mitad del gabinete, comienza a hacer cambios. Y los que pierden siguen todo igual. Nadie se hace cargo de nada. Bueno, no sé si están así, porque también la política tiene sus tiempos. Evidentemente, yo creo que las instancias electorales determinan también nuevas etapas en la política. Así que de la misma manera que Axel Kicillof en septiembre ganó por 14 puntos y en la interna del peronismo bonaerense marcó algunas cuestiones, bueno, la derrota por 0,2, o sea, 29.000 votos. 29.000 votos. Nada, pero se perdió. Pero también ahí tenemos que decir una cosa que es real, digamos. El peronismo no perdió
votos con relación a septiembre. Los votos que perdió, mejor dicho, el peronismo con relación a septiembre son, una, porque los extranjeros no pudieron votar. Y ahí tenés una cama de votos. Y otro, porque algunos votos, que no fueron muchos, pero suficientes como para bajar la cantidad de votos, fueron a otras expresiones que no estaban en septiembre. Caso de Cuño, caso de Grey. Entonces, ahí se perdieron esos votos que le falta al peronismo. No es que la gente en septiembre votó al peronismo y en octubre decidió, no, me arrepiento y voto a Milei. No. Podría ser. De todas maneras, creo que algo está pasando en el peronismo que no puede interpretar a la sociedad. El peronismo siempre tuvo una cosa, por eso perdura 80 años, porque siempre supo interpretar los ritmos, los pulsos de la historia y los pulsos de la sociedad. Sí, supo mirar a la gente a la cara y a partir de las necesidades, de las problemáticas, de las cuestiones que estaba atravesando ese pueblo, hacerlo carne y hacerlo política pública. Eso es así. Yo no sé si tuviste oportunidad de leer el PDF de Cristina que mandó. La verdad que me quedó muy chico, ¿no? Esa sensación de toda una justificación de un primero apuntar a yo se los dije, yo lo sabía, como todo el tiempo esta cuestión de yo soy la que está acá mandando y cero propuestas de... Bueno, era continuación del baile en el balcón, ¿no? Salir vestida de violeta al balcón y bailar en medio de la derrota. Como que o bailar en medio de la victoria de Milei. Eso, digo, hay dos lecturas ahí en un solo baile, digamos. Pero bueno, sí coincido con esto que vos decís, que el peronismo sí, porque aparte, si bien el tuit de Cristina fue largo y tocó algunos puntos que son para debatir y está bien, y yo en muchos coincido. Al final me queda la sensación de que todo lo largo del tuit fue para el segundo párrafo, que era para pegar a Kicillof. Todo lo demás era, bueno, no puedo salir y pegarle solo a Kicillof, tengo que decir algo más. Entonces, me parece que fue porque no es que únicamente se fija en ese punto y no en todo lo demás. No, es que todo lo demás es el relleno de ese punto. Mientras tanto, se siguen eligiendo los mismos candidatos o sea, todos los nombres que vemos en las listas que se fueron a votar son los mismos nombres que hace 20 años que andan rondando. Me pregunto, ¿quiénes son los representantes, por ejemplo, de la gente que tiene su trabajo registrado, pero que después tiene que ir a agarrar un Uber para llegar a fin de mes? ¿Dónde está representado el trabajador del Rappi, por ejemplo? ¿No? O, no sé, diseñadores gráficos que en este momento están perdiendo su trabajo por el avance de la inteligencia artificial. Digo, hay un montón de situaciones en donde el peronismo, si dice que representa a los trabajadores, bueno, ¿dónde están esos trabajadores? ¿O dónde está siquiera estas realidades mencionadas, ¿no? Bueno, por ejemplo, me parece a mí que Kicillof, Cristina, los gobernadores peronistas tienen que salir a hablar de este tema como la presentan, de esto que pretende el gobierno y que llama pomposamente como reforma laboral. Y yo creo que es precarización laboral. Y tienen que hablar de eso, y tienen que ponerse al frente también. No solo es una cuestión de la CGT. Si vos querés interpretar a la clase trabajadora, tenés que también salir a hablar de este tema, que va a ser central, va a ser el tema de estos próximos meses, el tema de la reforma laboral. No te quepa duda que para mí es el eje de la discusión política que se viene y de los distintos modelos. ¿Y de qué país queremos? ¿Y de qué país queremos? Me parece que pasa por ahí. Ahora, el peronismo sufrió una derrota. Nosotros decimos el peronismo. Y vos fíjate una cosa. Lo que nos representa, ahora fue Fuerza Patria, antes fue Frente para la Victoria, antes fue Unidad Ciudadana. La palabra peronismo la quieren ocultar, pensando que el peronismo es piantavoto. Digo yo, porque si no pones la palabra peronismo, porque pensás que es piantavoto. O esto de con el peronismo solo no alcanza, que hay que buscar más cosas. Sí, pero es del peronismo. Hay que buscar más cosas. Pero yo tengo que interpretar, vuelvo a repetir, a la gente, no con un eslogan, ni escondiéndote detrás de vaya a ser qué cosa. Por eso el candidato del 2015 era Scioli, por eso fue Alberto Fernández. Basta, porque ¿sabés lo que pasa? Que, repito, como dije la semana pasada, de las últimas 7 elecciones perdimos 6. 6. Y el peronismo no nació para perder elecciones, para ser testimonial, para decir, la historia, los mejores días fueron peronistas. El peronismo salió para ver la realidad, transformarla a favor de la gente y ser protagonista. Y para eso tenés que tener el poder.
Pero para eso tenés que convocar a la gente y convocarlo tras causas que la gente la sienta como propia. Sí. No de dirigencia, ni arreglo de cúpula, ni llegamos todos unidos, triunfaremos. Sí, todos unidos triunfaremos. Pero ahora todos unidos así estamos perdiendo, porque tampoco estamos todos unidos. Entonces creo que el peronismo tiene que debatir, tiene que zanjar sus diferencias, tiene que decir hacia dónde quiere apuntar. Yo creo que en la medida que la militancia, que la gente, que los votantes en definitiva de estas personas, si ellos no se ponen al frente a, no sé, digo, me ha pasado muchas veces, ¿no? De que te invitan a que viene tal dirigente o tal persona, que tal candidato, ¿no? Que hacen un encuentro en tal lugar. Y bueno, ahí es la militancia, la gente que decís, bueno, vos querés mi voto, bueno, decime por qué te tengo que votar, ¿no? Como ese diálogo. Y me parece que hasta tanto eso no suceda y también la gente siga votando lo que le mandan a votar porque es lo que hay, porque bueno, soy peronista y voto a me parece que esa discusión tampoco se va a dar. Digo, ¿por qué la dirigencia se va a plantear algo si desde las propias bases no está surgiendo? Sí, lo que pasa es que... Veo una comodidad también. Pero una comodidad que te lleva a la derrota. Mirá, ha pasado algo esta semana en el hemisferio norte y en el norte de nuestro continente y en la ciudad que es el nuevo Cusco, ¿no? El ombligo del mundo, porque New York es el ombligo del mundo. Ahí tenés más judíos que en Israel, tenés más de lo que sea, hindúes, pakistaníes, latinos, negros, tenés de todo. El mundo está en New York. Y resulta que el alcalde es un tipo joven, de 34 años, creo, musulmán, nacido en Uganda, africano, musulmán, repito, Zoran Mamdani, y de izquierda. Hizo una campaña diciendo cosas sencillas. Hay que solucionar el problema habitacional. No pueden ser los alquileres tan caros. Él alquila, no tiene casa. O sea que sabe cuál es el problema del alquiler. Seguro social para los chicos. Entonces, una serie de cosas que vos decís, pero esto es populismo o peronismo de hace 80 años, que acá te dicen, no, eso ya es viejo, ya fue, el populismo nunca más. Bueno, y no solo han votado y ganó por más del 50% de los votos, sino que fue el récord de cantidad de votantes. En la anterior habían votado 1,5 millones, ahora votaron más de 2 millones de personas. O sea, convocó a todo el mundo. Y él lo dijo, esto es una sociedad New York es una sociedad de inmigrantes. Y va a ser una sociedad de inmigrantes, porque lo que hizo grande New York fue los inmigrantes. Y le habló a cada una de esas particularidades de los inmigrantes y arrasó. Arrasó de tal manera que su contrincante fue otro demócrata, pero que se fue del partido y se puso como independiente, y con la bendición de Trump, pensando que le podía ganar que era Cuomo, el anterior gobernador de New York. Y ahora nos encontramos con esta cuestión. Y los demócratas arrasaron en donde se enfrentaron, en California, en Virginia, en todos lados ganaron. Con lo cual, Trump está muy complicado, una Norteamérica parada, una Norteamérica que el Estado está inmovilizado. Y acá quedamos atados a Trump, quedamos atados a Israel, quedamos atados a un genocida, ¿no es cierto? Porque esto dicho por la ONU, ¿no? Que lo que ha hecho en Palestina es un genocidio, no es una guerra, es un genocidio. Donde cae preso. No puedo venir a Argentina, no puede viajar a ningún lado porque cae preso. Y nosotros nos atamos a eso. Y el gobierno piensa que porque ganó esta elección de medio término, porque fue una elección de medio término, acá por más que hubiese perdido, no terminaba mi ley de presidente. Entonces la gente dijo, para que a ver si el dólar explota voy a estar peor, no, estoy mal pero no quiero estar peor, y bueno, total es de medio término. Dijo, no, quiero sacar a este gobierno, porque eso va a ser dentro de 2 años. Y la gente decía si quiere seguir con este gobierno o no quiere seguir con este gobierno. Y piensan que el pueblo le dio un aval para que hagan lo que quieran. Y me parece que van a chocar
van a chocar, porque es cierto que hoy está empoderado, es cierto que hoy se sienten robustecidos, van a tener un Congreso más afín, no solo por los propios, sino por los dadores de voluntad, ¿no? Que enseguida corren detrás los dadores a ver, de gobernabilidad. Sí, pidiendo, che, tirame unos mangos porque también viene fin de año, tengo que pagar los gobernadores, no sé, tengo que pagar el medio aguinaldo, mendigando lo que le corresponde. Porque es eso, no es que le van a dar de otra cosa. Están mendigando lo que le corresponde. Bueno, esto va a terminar mal. Entonces el peronismo, o los que quieran del peronismo, tienen que tener una postura bien clara frente a esto. Pero no solo en contra de, sino propositivamente. Nosotros proponemos esto y esto. Y de esta y otra manera. Y lo vamos a hacer de esta y de esta manera. Porque está comprobado, y con esto terminamos porque así vamos a nuestros invitados de hoy, que así como se equivocaron ellos al plantear para la elección de septiembre que venían a poner el último clavo en el ataúd del kirchnerismo, también nosotros nos equivocamos para la elección de octubre diciendo pongan un freno a Milei. ¿Y vos qué me estás proponiendo? Y la gente ni le puso el último clavo al ataúd del kirchnerismo, que en realidad es del peronismo, y esto es para otra discusión, ni tampoco dijo, ¿qué me propones? Tenemos esto, es un desastre, pero ¿qué me propones vos? Me parece que pasa por ahí. Y vamos a ver cómo se va dirimiendo. Repito, me parece que de acá a fin de año la gran discusión va a ser el tema de la reforma general y de la reforma laboral. Y los políticos, más allá de los gremialistas, que obviamente son los encargados de tener la postura, por lo menos, una postura por lo menos al respecto, es lo que va a determinar de qué lado están, ¿no es cierto?, nuestros gobernantes, la gente que hemos votado, a los que les dimos nuestra confianza, a ver si se la dimos y actuar en consecuencia, o es una nueva entrega para debilitar cada vez más los bolsillos ya flacos que tiene la clase trabajadora. Nos vamos a un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos y vamos a estar con nuestro primer invitado de hoy, con Gustavo Saraceni, economista y amigo de la casa. Estamos construyendo el primer hospital de Mariano Acosta con recursos propios del municipio. Ubicado en Virgen de Copacabana y Artigas, cuenta con una superficie de más de 2.400 metros cuadrados. Obras que duran para siempre. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descargate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Otro paso más para afianzar la seguridad en Morón. Lanzamos la nueva Guardia Urbana para reforzar la prevención y vigilancia en tu barrio con mayor presencia en corredores comerciales y escolares. Municipio de Morón, corazón del oeste. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. La renovación de la Ruta 40 contempla el ensanche, prolongación de alcantarillas, iluminación, semáforos y señalización. Reducirá tiempos de viaje y aumentará la seguridad. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Invertir en una franquicia Los Amores es una excelente oportunidad de negocio. Hace 50 años trabajamos en el mundo del helado para hacer crecer la tradición italiana en Argentina, con calidad, capacitación continua y mucho amor por el cliente. En los barrios donde tenemos las franquicias nos reconocen como esa heladería de confianza e innovadora. Somos una familia que apostó y sigue apostando, con más de 120 locales en todo el país. Para abrir una franquicia de Los Amores, hay posibilidades en todo el país. No tenés que abonar el fee de ingreso, que es el pago inicial, tampoco por la publicidad institucional. Si sos apasionado por el helado, te gusta trabajar en equipo y brindar un servicio de calidad al cliente, sumate a esta familia con una franquicia de Los Amores, que te permite invertir con rentabilidad. Sin dudas, adquirir una franquicia de Los Amores es un excelente negocio y te invitamos a sumarte a nuestra gran familia. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Gustavo Saraceni, economista, amigo de la casa. Gracias por estar acá, Gustavo. A ustedes. Bueno, dicen que ahora hay que juntar dólares para pagar las cuentas, ¿no? Que vencen a principios del año que viene, y el Banco Central necesita atesorar dólares. ¿Cómo hace para atesorar dólares? Si hasta ahora lo que hizo fue despilfarrar. ¿Qué va a cambiar el gobierno? Recién ahora hace falta. Viste que al final los degenerados fiscales triunfaron y lograron que le aumenten el salario a los empleados de Garrahan para desestabilizar el gobierno, quebrando su superávit fiscal. Ah, no, fue el gobierno, perdón. Siempre hizo falta juntar dólares. Estamos 90.000 millones abajo. Cosecha récord, blanqueo, desembolso del fondo, ayuda al Tesoro de los Estados Unidos, dólares genuino acumulado por el Banco Central, 0. ¿Y dónde vamos a juntar dólares ahora? Bueno, tiene que empezar a comprar el Banco Central. Para que empiece a comprar el Banco Central, o devalúan y emiten para poder comprar, o bien empiezan a tener superávit aún mayor. Otra cosa también, el superávit, si hubiesen tenido superávit real desde que dicen que tienen superávit, tendrían que tener algo de dinero, tampoco tienen. Pero vos me estás hablando de inflación. Devaluación, emisión, no es inflación. El problema de fondo de la inflación nunca se trató, no es que no se solucionó, nunca se trató. Los problemas de fondo de la inflación nunca se trataron. La inflación está, en el mejor de los casos, disimulada. ¿Pero cuáles son esos problemas del No vayas a comprar carne esta semana porque ella no está disimulada, pero bueno. Bueno, de los números que teníamos con el gobierno anterior, ahora hay una baja significativa, eso es innegable, pero está, otra vez, no están solucionados los problemas de fondo. Mantuvieron la inflación con el ancla cambiaria a costa de gastarse más de 90.000 millones de dólares que después hay que pagar. Y ahora hay que empezar a pagar por eso, hay que empezar a juntar dólares. ¿Estamos de acuerdo en eso? No sé, pero todo el esfuerzo que hicimos, que nos ajustamos el cinturón, todo, ¿dónde están esos 90.000 millones de dólares? ¿Para qué hicimos esfuerzo?
Tendrías que hablarlo con el presidente de la República. Yo, otra vez, no es mi culpa, yo no fijo la política económica, yo trato de explicarte. Siempre hubo que acumular dólares. El problema, lo que le vienen reclamando, propios y ajenos al gobierno, es que acumula reservas. La baja del riesgo país, que se dio estos días, ahora hoy volvió a bajar, que parece que es toda alegría, parece que es todo, se acabaron los problemas, en mi opinión, es transitoria, porque no se están acumulando reservas. Las reservas brutas del Banco Central están alrededor, poco menos, 40.000 millones, de los cuales se deben todos. Las reservas netas son en menos 3.000. Si mil millones más, 1.000 millones menos 3.000. O sea, estamos en negativo con las reservas netas. Lo que tiene para pagar el gobierno, el Banco Central, es dinero que debe. Y está esperando que con este riesgo país puedan empezar a colocar deuda en mercados privados para conseguir dólares. El problema es que los tenedores de bono, como todo aquel que compra un certificado de deuda al portador, quieren saber si le van a pagar o no. Y cuando ven que la plata que tienen es prestada... Perdón. Sí. ¿Pero el Fondo Monetario Internacional no es el prestamista de última instancia? No más. Ahora está Scotty Bessent. Yo estaba transmitiendo en vivo en YouTube y dije, antes de que aparezca la intervención del Tesoro de los Estados Unidos, dije, si no hay una señal realmente contundente, mañana, un tuit que diga, mañana sale la plata, este es el número de transferencia, tenemos un problema. No solo tuiteó, sino que puso dinero. 4 veces en la historia moderna el gobierno de los Estados Unidos intervino en otro mercado cambiario de otros países. 2 veces en Japón y una en México. Y ahora acá. ¿Y no intervino tampoco también Europa para el euro? Y en el euro, 5 veces, tenés razón, gracias. 5 veces. Somos de ese club súper exclusivo. Pero si uno se fija, son o México, que tiene un gran intercambio comercial con Estados Unidos, Japón y Europa, 2 monedas súper fuertes. ¿Por qué el peso? No te olvides, o no se olviden, que Estados Unidos tiene severos problemas. Trump tiene al gobierno parado porque no le aprueban el presupuesto, tiene que corregir sí o sí su déficit para no emitir, para tratar de solucionar el problema de inflación, están al borde de una recesión y tienen a la oposición que le dice, deja de ayudar a tus amigotes con la nuestra y empezá a fijarte acá. ¿Cuánto tiempo va a durar esa canilla libre de dólares que tiene nuestro gobierno? Primera cosa para tener en cuenta, para no quedarse con que está todo solucionado. La segunda, tienen que acumular dólares porque tienen que devolver la montaña de dólares que se fumaron para mantener el dólar barato como ancla antiinflacionaria. Y además, con la caída estrepitosa del nivel de actividad económica, hay un montón de gente que lo sabe, se vende menos, hay menos empleo, ¿correcto? La inflación no la pudieron bajar del 1,8 y ahora incluso le rebotó un poquito. Se nota ahí que está, otra vez, es maquillaje. Bien, el es maquillaje es algo que yo lo vengo escuchando, pero de todos los últimos gobiernos argentinos. Y vos recién decías que, bueno, que no se están solucionando los problemas de fondo de la inflación. ¿Cuáles son esos problemas de fondo? Tenés varios. El primero, Argentina exporta aquello que consume, alimentos, básicamente. Eso, cuando hay fluctuación de los precios internacionales, te pasa al mercado interno. Segundo, tenés un problema de confianza en la moneda, provocado por los últimos, 3, 4 gobiernos, si querés, no es solo este gobierno. Tenés un problema de desconfianza en la moneda. Tenés una política monetaria que no convence. ¿Cómo puede ser que con la inflación que tengamos, la tasa de interés la triplica? Es raro. De hecho, está mal, es una distorsión. Y tenés el dólar que todo el mundo lo percibe barato. El mes pasado fue récord en los últimos 20, 25 años de atesoramiento, de compra de dólares para atesoramiento por parte de particulares. Ahí adentro están metidos muchas empresas que están girando dividendos al exterior usando personas físicas como fronting, pero igual la cifra es importante. Y salió un tuit de un economista estadounidense diciendo que tenemos la mayor fuga de capitales también de los últimos 20 a 25 años. El dólar barato lo que propicia fuga de capitales. Bueno, pero también me parece que esto es lo que prioriza el gobierno, ¿no? Que el dólar barato da como alguna tranquilidad en el día a día a la gente. Correcto. El problema es que la tranquilidad no es genuina, si lo querés llamar así, no es sustentable, no es real. Yo entiendo y estoy de acuerdo con que las 2 variables macroeconómicas que nos enteramos todos en simultáneo es el precio del dólar y la inflación. Y el gobierno apostó hasta la que no tenía para mantener esas 2 variables que nos enteramos todos en simultáneo controladas para generar una sensación de tranquilidad. ¿Te acuerdas que hasta hace unos meses decían que la macro estaba ordenada y después de golpe lo dejaron de decir? ¿Me escuchaste a mí decir que la macro estaba ordenada? Yo venía y empezaba los gritos a patalear acá diciendo que la macro no está nada ordenada. Bueno, tampoco está ordenada ahora.
Tampoco está ordenada ahora. Ahora, ¿se puede cambiar nuestro sistema económico, nuestra economía, sin modificar la ley de entidades financieras? No. Bueno, otra cosa que ningún gobierno del 83 para acá ni siquiera nombró. La ley de entidades financieras es un problema. Permite que los bancos trabajen cartelizados y tenemos tasas de interés como las que tenemos. Y si le agregás los desaguisados de política monetaria y financiera al gobierno, que te hacen... Porque la tasa de interés alta mata la actividad. El descuento de cheques es gravoso, los adelantos de cuenta corriente son gravosos. ¿Cuántos cheques voladores que está viendo ahora? ¿Te acordás que hace 2 meses más o menos acá dijimos que se empiezan a romper las cadenas de pago? Que te dije, cuando ya los cheques no son voladores, son satelitales, más o menos, son misiles hipersónicos, porque es algo que se empieza a ver progresivamente y de a poco en la economía. Lo charlamos acá mismo, la gente que te mira lo sabe. Dije, ojo, porque se empiezan a romper las cadenas de pago. Y se empezaron a romper las cadenas de pago. Lo que pasa es que no se rompen en macroeconomía, no es que las cosas pasan de un día para el otro. Cuando te enteraste, es un proceso que viene de meses. Y cuando lo ves real, es porque ya se viene generando. En parte, mi trabajo, y por eso me llaman, para que les diga, miren que se está generando tal o cual cosa. Bueno, los problemas de fondo no se han solucionado. Seguimos teniendo los mismos problemas externos, seguimos teniendo el mismo faltante de dólares, seguimos teniendo servicios públicos y combustibles que se desplazan a una velocidad los precios, y si ahora sube la electricidad, suben los combustibles. Todo lo que consumimos se transporta, se refrigera. Bueno, eso va a precio. Sí, precios y también con unos servicios que son, la verdad, que lamentables. Bueno, y además con la suba de los servicios... Ahora en el verano con la energía no sé cómo van a hacer. Abanico. Con los... que además, con el precio de los servicios que tenemos ahora, el ingreso disponible de la familia quedó muy, muy cortito. Sí. Una vez que las personas asalariadas cobran su salario, pagan electricidad, pagan gas, pagan expensas, pagan colegio y algún otro servicio más, y después agárrate Catalina. Se hace muy largo el mes. 70-80% de la gente no llega a fin de mes. Ahora, aquellos que llegan a fin de mes o aquellos pocos que tienen una pequeña posibilidad de ahorro, ¿en qué invierten en esta situación? Todavía el grueso de esa gente, lechuga, va al dólar. Por eso tenemos la compra, y además perciben que el dólar está barato. Por eso tuvimos en septiembre la venta de dólares a particulares más grande de los últimos 20 años. Porque perciben que el dólar a este precio es barato. No importa lo que yo diga, lo que me parezca a mí, importa lo que al mercado le parezca el precio de equilibrio que busca el mercado. Ahora, si vos tenés demanda para turismo, porque es más barato irte de vacaciones afuera que vacacionar acá, y tenés turistas que no vienen. Tenés demanda de dólares para pagar importaciones, porque es más barato importar que producir. Tenés demanda de dólares de gente que lo toma para ahorrarlo, que pueden. ¿Y cómo juntamos dólar entonces? Si todos se van y nada tenés que entra. ponerle un precio al dólar que no le parezca tan barato a la gente, para que elija no irse de vacaciones afuera, para que elija producir acá en vez de importar, y elija ahorrar en otros instrumentos y no en dólares. Y eso es un precio más alto. ¿Cómo puede ser que vos tengas todos esos factores de demanda? El campo que te liquida con cuenta-gota, y todos sabemos que la ley de oferta y demanda te dice que si algo tiene mucha demanda y poca oferta, aumenta de precio. ¿Por qué no aumenta el dólar? ¿Nadie se preguntó eso? Bueno, hay una oferta subrepticia, si quieren, que es la que hizo el gobierno para mantener el precio del dólar bajo, y le costó 90.000 millones, que le costó los pocos dólares que compró en el primer semestre del 24. La plata que agarraron del blanqueo. El desembolso del Fondo Monetario, ahora la ayuda del Tesoro de los Estados Unidos. Ahora están otra vez desesperados para que besen del ok, para que los bancos le pongan... Pero es todo deuda. Todo deuda. Es como, otra vez, como los filtros de Tinder. Si me hago un Tinder me vas a ver más lindo que Brad Pitt, y cuando llego tengo esta cara. ¿Se acabó? Bueno, en algún momento la mentira se corta. Bueno, Caputo va a pasar a historia como un endeudador serial, ¿no? Y con 2 gobiernos. Único caso. Esto debe ser único caso mundial de un economista, un ministro. Yo no puedo entender, yo voy a un banco a pedir un crédito y ya me tiran el aerosol de pimienta antes de cruzar la puerta. No sé. En relación a la deuda, ¿no? ¿En qué puesto está mundialmente Argentina? Me lo han comparado con Ucrania. La verdad que no me fijé ese ranking, pero si no estamos en el top 5, fracasamos nuevamente como país. No, debemos ser los primeros en deuda. Pero de Latinoamérica, por lejos. Del Fondo Monetario, el primero. Más que Ucrania, que está en guerra. Bueno, y además, fíjense, otra vez, el riesgo país de Ucrania o de algunos países de África en conflicto es más bajo, o era más bajo hasta hace unos días que el de Argentina. ¿Por qué? Porque no importa el problema interno que tengan político, militar, tenían reservas. Y lo único que le importa, lo que compran bonos, es que haya plata para pagarles. Entonces, cuando empiezan a ver en detalle las cuentas argentinas,
lo primero que dicen es, me van a pagar con la que ya deben, con la prestada. ¿Dónde está la mía? Parece un Ponzi. Y bueno, por eso el riesgo país, hasta que no se acumulen dólares realmente comprados por el Banco Central, va a rebotar en cualquier momento, porque que te ayude el secretario del Tesoro, que tiene sus problemas domésticos, que te ayuden los bancos, que te ayude Dios, que te ayuden los extraterrestres, en algún momento tenés que pagar. Bueno, se ganaron elecciones, vino la ayuda de Trump, el Fondo Monetario nos ayudó también, y sin embargo el proyecto económico de este gobierno sigue siendo frágil. Como lo está diciendo vos, digamos, sigue estando ¿Cómo puede ser agujeros que por todos lados? si estábamos tan alterados y tan nerviosos hasta el día anterior de las elecciones, cómo puede ser que en 48 horas se solucionaron todos los problemas? No es así. No, eso no es real. La macro no está ordenada. La magia no existe. Gracias por haber venido. A ustedes. Nos vamos a un corte y ya regresamos con más cuestiones y contrapunto y con nuestro segundo invitado de hoy, con Juan Manuel Gómez Parodi. Estamos construyendo el primer hospital de Mariano Acosta con recursos propios del municipio. Ubicado en Virgen de Copacabana y Artigas, cuenta con una superficie de más de 2.400 metros cuadrados. Obras que duran para siempre. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Otro paso más para afianzar la seguridad en Morón. Lanzamos la nueva Guardia Urbana para reforzar la prevención y vigilancia en tu barrio con mayor presencia en corredores comerciales y escolares. Municipio de Morón, corazón del oeste. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. La renovación de la Ruta 40 contempla el ensanche, prolongación de alcantarillas, iluminación, semáforos y señalización. Reducirá tiempos de viaje y aumentará la seguridad. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con nuestro segundo invitado de hoy. Yo dije Juan Manuel, pero Juan Miguel Gómez Parodi, subsecretario de Gestión Territorial de la Provincia de Buenos Aires.
amigo de la casa y también diputado provincial mandato cumplido. Gracias por estar acá, Juan. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Juan, yo decía en la editorial que parecía el mundo del revés porque el que ganó, que fue el gobierno, realiza cambio, como si hubiese perdido, y el que perdió, que fue el peronismo, parece que está todo tranquilo. Digamos, ¿Te parece? Parece, no hay cambio ni nada. Por ahí uno es un apresurado y que los cambios ya hay, por ahí los cambios llevan su tiempo. Pero ¿cómo estás viviendo vos esta realidad del peronismo post 7 de septiembre y el peronismo post 26 de octubre? Bueno, me parece que es momento para ir a una reflexión profunda, ¿no? Que tiene que ver ya no con discusiones de nombres y de echarnos las culpas y de chivos expiatorios, sino de pensar qué es lo que pasa que gran parte del pueblo argentino decidió no acompañarnos, aún en un contexto tan difícil como el que está viviendo la Argentina, porque tampoco el resultado electoral nos puede tapar el bosque de que realmente la Argentina está pasando un momento muy difícil, donde 1 de cada 3 familias está endeudada, donde cierran empresas todos los días, donde los laburantes no llegan a fin de mes, pero a pesar de ese contexto, la mayoría del pueblo argentino decidió acompañar otras opciones electorales y sobre todo a nivel nacional. A mí me interesa reflexionar porque en la provincia de Buenos Aires, por ahí distorsionado por el resultado de septiembre, que fue muy bueno, ahora perdimos por una diferencia muy pequeña que mencionabas vos en la editorial, pero en la mayoría de las provincias argentinas, en muchas Fuerza Patria salió tercero y en otras salió cuarto, como es el caso de Córdoba. Entonces, un escenario tan drástico en términos electorales obliga al peronismo a iniciar otro tipo de debate, no el debate de desdoblamiento, de fechas, de guarismos electorales, ¿no?, sino debate de un proyecto de país, que me parece que es lo que nosotros no logramos transmitirle a nuestro pueblo. Decir, bueno, venimos de un momento muy complicado, de un gobierno nuestro, de todos los que lo integramos, muy malo, entre el 2019 y el 2023, y no logramos transmitirle a la sociedad qué es lo que pensamos y qué proyecto tenemos para modificar los problemas centrales que hoy tiene la Argentina, y evidentemente no alcanzó con la idea de frenar a Milei. Esa idea defensiva de un peronismo que lo único que tiene para ofrecer es poner un límite al desastre que está haciendo Javier Milei en la Argentina, evidentemente no alcanzó. Es hora de federalizar un poco también esta discusión del peronismo. Digo, en virtud de esto. Yo recuerdo hace 2 años tuve la oportunidad de andar por varias provincias del norte argentino, entre lo que fue las PASO del 2023 y la elección general. Y en las PASO había triunfado Milei, ¿te acordás? Después en la general triunfó Massa, le faltaban 2 puntos para ser presidente y después, bueno, vino el balotaje. Y me ha llamado mucho la atención que Milei no había recorrido el norte y que haya sacado tantos votos. Cuando el norte siempre fue muy peronista. Ellos me decían, lo que pasa que han conurbanizado al peronismo. Y cada región tiene su propia particularidad y no nos llaman nunca a ninguna discusión general. Desde el AMBA quieren hacer todo para el territorio. Y me llamó la atención esto, porque esta crítica era generalizada en distintas provincias. ¿Vos creés que es momento de comenzar a federalizar también la discusión y de que participen los gobernadores y los responsables de cada provincia, digamos? Yo pienso que es imprescindible, que no hay otro camino. Evidentemente, nuestra fuerza política se ha atrincherado en un sector, ni siquiera en la totalidad de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera en la totalidad del conurbano, sino en un sector del conurbano, donde tenemos resultados por ahí electorales mejores por las características de esos distritos, por las características productivas y económicas de esos distritos, pero que cada vez fuimos perdiendo una proyección nacional que tiene que ver no solo con dar lugar en la discusión, sino también con integrar en un proyecto nacional. Hoy hay un documento que sacaron intendentes que acompañan al Movimiento de Derecho al Futuro que también plantea, no es la idea de exportar nada en términos de proyecto político hacia el resto de las provincias, sino de integrar un espacio de construcción política realmente federal, y eso significa también no tener una visión
sesgada ni una visión de vanguardia iluminada sobre las realidades de cada una de las provincias, sino respetar a los representantes, a los hombres y las mujeres que mejor interpretan las realidades provinciales y las realidades locales de cada rincón de la Argentina. Sabes que cuando leía el PDF de Cristina, hay algo que coincido, que ella expone algo así como que están pensando en un país que ya no existe, ¿no? Y yo tengo mucho esa sensación cuando hablo con la militancia, no tanto con la gente, pero sí con la militancia. ¿Vos cómo lo ves? Evidentemente, estamos en un momento de la historia de la humanidad donde el mundo que conocíamos es un mundo que ya no existe, ¿no? Con cambios en términos tecnológicos, sociales, culturales, completamente vertiginosos. Y el desafío del peronismo, repito, no es tanto en la discusión de nombres, sino en la discusión de ideas, en los debates que hoy se abren. Bueno, se abre el debate de la reforma laboral. ¿Qué propone el peronismo? No alcanza con decir no a la reforma laboral. Podemos plantear, por ejemplo, la participación de los trabajadores en las ganancias, que es un mandato constitucional y que hoy no se cumple. Podemos plantear, por ejemplo, distintos esquemas o modelos de simplificación laboral para empresas más chicas, para trabajadores o cuentapropistas que necesitan tener un ayudante. Evidentemente, este modelo que está planteando Javier Milei es la peor reforma laboral, ¿no? Porque es la reforma laboral, por ejemplo, que sacó las multas al trabajo no registrado. Nosotros tenemos que ir a un modelo de reforma laboral que te permita, digamos, incorporar trabajadores de una manera más fácil, pero que también te castigue si no lo haces. Se está discutiendo también una reforma impositiva y el peronismo no puede plantear, por ejemplo, la devolución del IVA a los jubilados y a la asignación universal por hijo. Bueno, salir de la idea de la defensa de un status quo que evidentemente no integra a la mayoría de la sociedad para avanzar en propuestas concretas sobre cómo el aspecto central del peronismo en términos de justicia social, en términos de un país orientado hacia la producción y el trabajo, se transforma en una realidad efectiva para la mayoría de la población. Se está discutiendo el presupuesto a nivel provincial. En esa discusión de ese presupuesto también se ve, digamos, algunos cambios en cuanto hace a lo que son algunas tasas que cobra la provincia. Sí, hay una política mucho más progresiva en materia de mobiliario urbano, en materia de automotor. El 75% de los contribuyentes de automotor van a pagar menos, ¿no? Realmente tenemos que tener en cuenta que es una provincia que está completamente asediada por el gobierno nacional, que ya le está debiendo 13 billones de pesos, ¿no? Son 13 millones de pesos y una provincia que no ha tenido ni presupuesto ni ha podido endeudarse en los últimos años porque la legislatura no se lo aprobó. Y es un endeudamiento que lo que busca es poder pagar los vencimientos de deuda que tiene la provincia, que en los últimos 6 años se fue achicando, pero que realmente es necesario en este contexto de crisis nacional que vive nuestro país, pero también que impacta mucho más en la provincia de Buenos Aires por sus características productivas. Hay provincias que por ahí tienen una matriz económica más vinculada con el servicio, vinculado con otro tipo de rubros de la economía o con la exportación de materias primas que por ahí logran sostener su modelo económico. La provincia de Buenos Aires está profundamente vinculada a la producción industrial. Entonces, esta reducción de la actividad productiva, del poder adquisitivo, del mercado interno, también impacta en la recaudación de la provincia de Buenos Aires, particularmente en ingresos brutos. Por eso es fundamental que la legislatura de la provincia apruebe este presupuesto que mandó el gobernador en las últimas horas y también el endeudamiento que está solicitando el Ejecutivo. Si sale o no el presupuesto, ¿tendrá que ver ahí la interna del peronismo? Yo confío que compañeros y compañeras que hasta hace muy poco fueron en una boleta de Fuerza Patria defendiendo la gestión del gobernador, hoy van a acompañar al presupuesto. Ahora te escucho, ¿no? Hablando sobre el endeudamiento en la provincia de Buenos Aires, pienso en, bueno, el endeudamiento que también recién hablábamos con el otro invitado, ¿no? Del país, el endeudamiento que están haciendo las familias, que están haciendo como toda una Argentina completamente endeudada. ¿Dónde se va a parar con esto?
Me parece que es fundamental que demos vuelta de página en términos de volver a poner en una Argentina en el camino de la producción y el trabajo. Este modelo económico ya sabemos que no va a ningún lado. Creo que gran parte del pueblo argentino, una parte, decidió acompañarlo, producto de la intervención también directa de Donald Trump, del miedo. Una sociedad que está en una realidad cotidiana muy, muy difícil, y la idea de un lunes negro, la idea de un desbarajuste económico el lunes posterior a las elecciones creo que también influyó. Pero este modelo económico, por más que haya tenido un descenso de la inflación, si no modifica su matriz estructural en términos de que están cerrando 28 empresas por día en la Argentina, ya llevan 16.500 empresas, que es la misma cantidad de empresas que se generaron entre el 2003 y el 2013 como un periodo virtuoso de la economía de este siglo ya. Es muy difícil construir y es muy fácil destruir. Y sí. Sí, pero también hay todo un discurso, ¿no? En torno al emprendedurismo, por ejemplo, que no está mal, digamos, emprender o ser emprendedor, emprendedora, pero sí me da como un discurso del lado liberal, ¿no? Primero, con esto de ser tu propio jefe, ¿no? Como ese incentivo, que es bastante engañoso también. Y por otro lado, como había dicho en una oportunidad Bullrich, que decía que bueno, que el argentino se tiene que acostumbrar a vivir en la incertidumbre, ¿no? Como salir de tu zona de confort, no ser tu propio jefe. Esteban Bullrich. Sí, Esteban Bullrich. ¿No? Y hay como todo, yo vengo escuchando este discurso te diría desde el macrismo, ¿no? Y también cuando hablo con la gente que dicen, bueno, si reforma laboral a mí no me importa porque yo derechos laborales no tengo, porque yo pateo una bicicleta con el Rappi todos los días durante 14 horas. Entonces también, te lo traigo a colación porque así como Cristina mencionaba que se piensa en un país que ya no existe, también en un punto estamos pensando, por ahí seguimos pensando en derechos que la gente, no es que ya no existe, sino que ni siquiera nunca tuvo. No, por eso es el desafío de salir de ese lugar de defensa del status quo y pensar cómo nosotros podemos generar una propuesta política que esté acorde a la realidad del mercado de trabajo, del mundo del trabajo en la actualidad, y que nos permita ampliar la cantidad de gente que está contemplada en la economía formal. Es imposible que nosotros podamos plantear un modelo de desarrollo sostenible en la Argentina si no se amplía la cantidad de trabajadores formales, que no crece hace muchos años. Uh-huh. Entonces me parece que ese es el desafío que hoy tenemos por delante. Juan Miguel, te llevo en los últimos 2 minutos al pago chico, 3 de febrero. Del cual también lo vamos a tener la semana que viene acá en el programa Octavio Argüello, que es el recientemente consagrado en el día de hoy, ¿no? Como consecretario general de la CGT. Porque hay algo que llama la atención el 3 de febrero. Y quiero que me des tu visión política. El 7 de septiembre, cuando ganó abrumadoramente en toda la provincia el peronismo, 3 de febrero, junto con Vicente López y San Isidro, fueron los únicos 3 distritos del conurbano que se perdió. Y en octubre, donde la Libertad Avanza o revirtió o achicó la diferencia, en 3 de febrero fue el único lugar donde perdió voto a la Libertad Avanza. Cuando el peronismo le fue mal en casi todo, o no tan bien, bueno, en 3 de febrero le fue mejor. ¿A qué se debe esto? Porque hay una cosa que es real, 3 de febrero no es antiperonista, sino el peronismo no gana hace 10 años. Por un lado, yo veo un gobierno municipal que es como un pequeño experimento de lo que plantea Javier Milei a nivel nacional, ¿no? Un distrito profundamente industrial que está siendo golpeado por la caída de la actividad productiva y por un Estado completamente ausente. Recorremos las calles 3 de febrero y vemos un distrito que está sucio, abandonado, con baches. Y creo que en los últimos años el peronismo no logramos construir una propuesta centrada en las necesidades locales de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Dependemos mucho de la discusión nacional y es cierto que es un distrito que suele acompañar al peronismo.
acompañó al gobernador Kicillof en las elecciones del 2023, acompañó incluso a Sergio Massa en las elecciones del 2023, es un distrito peronista, pero nos falta desde nuestro espacio poder construir una propuesta que no dependa nada más que de la cuestión nacional y la discusión ideológica entre dos sectores políticos, sino que podamos decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con la seguridad? Porque hoy no hay una política de seguridad en el distrito de 3 de febrero en términos de innovación tecnológica, de cámaras, no hay una política clara en materia productiva, de hecho no se pudo nunca construir el tantas veces anunciado parque industrial, en el distrito se abandonaron las obras estructurales que se tenían programadas, incluso como la del túnel de Sespeña, que se había iniciado en el gobierno anterior. Entonces, creo que al peronismo de 3 de febrero le falta una propuesta concreta y puntual de gestión para poder sumar a esos vecinos que por ahí no se sienten interpelados solo por la discusión nacional, ideológica de proyecto de país, sino que se sienten interpelados por cuestiones más cotidianas que tienen que ver con nuestro municipio. Gracias por venir, Juan Miguel. Muchas gracias. Y a ustedes también por permitirnos entrar en sus hogares. Nos vemos en la próxima, miércoles 21 horas, para más cuestiones y contrapuntos. Han sido ustedes muy, pero muy amables.